El principio de la sabiduría es el libro que estamos estudiando. Hoy bajo la lección número 5, los atributos de Dios, parte 1. Dios se revela en su palabra por medio de un lenguaje que sea comprensible a nuestro entendimiento. Algunos le llaman a esto lenguaje antropomórfico. Esta palabra antropomórfico es una palabra compuesta del griego que por un lado podemos leer antropos, que significa hombre, y morfe, forma, lo cual entonces significa que es la atribución de características y cualidades humanas que se le dan a Dios. Para que nosotros podamos comprender a Dios, tenemos que usar un lenguaje antropomórfico, que es el lenguaje con el cual Dios se ha revelado, ya que Dios es incomprensible. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios, amados hermanos, está por encima de todo, trasciende todo. Nuestra mente es limitada, sin embargo, a Él le plujo darse a conocer, y una de las formas que lo ha hecho, no solamente a través de sus nombres, sino también por medio de sus atributos. Ellos nos ayudan a conocerlo. Y esto nos es útil para poder comprender con todas nuestras limitaciones que tenemos a nuestro alcance algo del ser de Dios. Pero en el fondo tenemos que mencionar que Dios se ha revelado. Sin esta verdad sería inútil nuestro intento por conocerlo, ya que la mejor forma de intentar conocer a Dios es por medio de sus atributos. Estos no deben ser vistos como si fueran cosas agregadas al ser divino. Más bien, los atributos son parte de su esencia, son las cualidades inherentes del ser de Dios, como lo describe un escritor de teología sistemática llamado Luis Berkhoff, citando a otro autor de apellido Shedd. La esencia completa, hablando de Dios, está en cada atributo, y cada atributo en la esencia. Es decir, Dios es los atributos, o los atributos son Dios. No podemos separarlo. Algo que nos ayuda a asimilar en cuanto significa esto es lo que la Biblia nos muestra cuando habla de Dios y cuando habla de uno de sus atributos, que es el amor. De Dios se dice: Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Su esencia es amor. Por lo tanto, no se puede separar. Y es lo que dice Shedd. La esencia completa está en cada atributo, y cada atributo en la esencia. Por lo tanto, mientras usted analice este libro, este estudio particular de los atributos, recuerde que los atributos no son cosas agregadas o motes agregados al ser de Dios. No es como cuando alguien estudia y dice, bueno, ahora es licenciado, abogado, doctor, o tiene un doctorado o un máster. No, Dios no tiene nada de agregados. Los atributos son Dios. Dios son los atributos. En esta ocasión entonces, el libro de estudio presenta la forma más común de conocer los atributos divinos, dividiéndolo en atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios son aquellos que Él no comparte ni comunica con otros. Y los atributos comunicables son los que Dios comparte con nosotros, o los comunica a los seres humanos. En el libro usted tendrá la oportunidad de leer versículos bíblicos que le ayudarán a entender esta verdad. Hoy nos vamos a abocar solamente a la primera parte, a los atributos incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables pueden englobarse en 4 aspectos. Por lo tanto, estudiemos brevemente estos atributos. El primero de ellos es la aceidad de Dios, o la independencia o autoexistencia de Dios.
De este atributo podemos decir que Dios existe por sí mismo. No es la causa de algo que lo produce, ni depende de alguien para existir. Él es Dios. Y esto lo podemos entender cuando leemos en Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Cuando Dios se le apareció a Moisés también y le reveló su nombre, le dijo, yo soy el que soy. El segundo atributo es la infinitud de Dios. Esto implica, para comprender el concepto de eterno e infinito, al ser nuestra mente finita, tenemos que echar mano de los recursos finitos para comprenderlo. Nuestro idioma se presta para usar muchas imágenes o representaciones para indicar algo. Por ejemplo, para hablar de un amor duradero se dice, mi amor por ti es infinito. Al primer conflicto se acaba lo eterno del amor. En el contexto económico, en vez de deuda externa, hablando entre países, algunos dicen, la deuda del país es eterna. La realidad, nada es eterno. En el plano humano, una deuda se puede liquidar. El amor profesado a alguien se puede marchitar. Así que nuestra mente está limitada. Pero hablar de la infinitud de Dios es indicar que no hay límite ni lugar donde se pueda detener. W. Tozer, un teólogo, también escribió lo siguiente. La infinitud de Dios es algo que no se puede medir. Con infinito queremos significar que Dios no tiene límites, frontera ni final. Lo que Dios es, lo es sin límites. En este manual se menciona que la infinitud de Dios tiene 3 aspectos. Usted podrá cotejarlo en su libro, pero quiero agregar lo que C.S. Lewis dijo respecto a la infinitud de Dios. Él dijo, si usted pudiera pensar en una hoja de papel extendida infinitamente en todas direcciones, y si tomara un lápiz e hiciera una línea de 1 pulgada de largo, eso sería el tiempo. Donde usted empieza a presionar el lápiz, representa el comienzo del tiempo, y donde lo levanta del papel, el fin del tiempo. Y alrededor de esa línea o de esa raya, infinitamente extendido en todas las direcciones el papel, está Dios. Esa es una buena ilustración para indicar la infinitud de Dios en relación con el tiempo. Ahora considere otro aspecto de los atributos de Dios, la unidad o simplicidad de Dios. Para ello es bueno considerar el momento en el cual Dios creó al hombre, en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos 2 elementos utilizados para que el hombre fuera hombre o alma viviente. Por un lado, el polvo de la tierra, por el otro, el aliento de vida. Ambos elementos lo hacen un ser compuesto. Caso contrario es Dios. Él no es la composición de elementos físicos o mentales. Ni siquiera sus atributos hacen una separación. Él es uno, es Dios. Y su unidad se ve en el hecho de que no se contrapone en sus atributos. Por ejemplo, su justicia, su amor, no es una oposición en sí misma, porque son Él mismo. Deuteronomio 6:4 lo resume. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por último, tendrá la oportunidad de analizar otro de los atributos incomunicables de Dios, que vale la pena decirlo, son de los que más referencia se hacen, la inmutabilidad de Dios. Aunque es muy citado, en el fondo muchos se confunden, ya que mencionan que si Dios es inmutable, ¿cómo es posible que puede castigar al pecador si Él es amor? Al hacerlo, según ellos, está cambiando en su esencia. Sin embargo, algo que pasan por alto es que Dios, además de ser amor, es justo y misericordioso. Por lo cual, cuando castiga al impío, no lo hace desligado de su esencia, ya que con toda autoridad y propiedad está condenando justamente al pecador. Y recuerde, su justicia
es parte de su esencia. De la misma manera, de ese pecador, Dios puede tener misericordia. Al hacerlo, no se contradice, porque en la persona de su Hijo, el pecado de aquella persona ha sido castigado. Y su justicia entonces también ha sido, de alguna manera, castigada, el pecado. Así que, amado hermano, es bueno que en unidad familiar analicen estos atributos de Dios, medite en ellos, lea las porciones bíblicas allí dadas y citadas, porque la intención de la misma es que usted pueda profundizar en el conocimiento de los atributos de Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Amén.